Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Encuentros de Temas Católicos. Estamos aquí en vivos y tenemos aquí a un invitado. Es un hermanito de la iglesia bautista. Si se gusta presentar, amigo, hermano, Este, adelante. yo soy de la Ciudad de México, bueno, del país en México, del estado de Veracruz. Soy cristiano bautista. La denominación es fundamental. Esa es nuestra postura, que las iglesias no deben de ser fundamentales. El fundamento debe estar basado en la Biblia. Es una iglesia independiente de cualquier otra iglesia. Mi Ok, nombre es Irving Cardona. ok, hermano. Muy bien, el hermano ya se presentó, ya muchos de ustedes me conocen. Yo soy Raúl Gilberto Revuelta Rodríguez, ex sacerdote negro de una secta satánica, hoy convertido a católico, a la iglesia católica, y pues aquí estamos para defender la doctrina católica y demostrar que estamos en la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, y el día de hoy el tema va a ser la fe, la salvación. ¿De qué manera nosotros nos salvamos? Van a ser 20 minutos de exposición de cada uno de nosotros dos. Posteriormente nos vamos a ir a los 5 minutos de refutación cada uno y nos iremos después a dos preguntas que nos haremos sobre el tema y para que no se nos salga larga la noche. Aquí en el país de México, él dice, y ya lo dijo él, es del estado de Veracruz, mi paisano, por cierto, radicando yo en la ciudad de Oaxaca. Adelante, hermano, empezamos. Si tiene por ahí un cronómetro, 20 minutos, son 9:28, terminaría usted 9:48. ¿Sí Adelante. está bien? Comenzamos entonces. Ahorita en la tarde estábamos platicando a través del grupo de WhatsApp sobre diferentes temas bíblicos, y decidimos elegir el tema de la salvación para poder debatirlo en esta noche. Yo fui quien decidió este tema porque me parece pues un tema muy importante para la salud espiritual de todas las personas, ¿verdad? Saber pues qué dice Dios sobre la salvación de las almas, sobre el destino eterno de las personas. Entonces ahorita pues ya son 9:29, apenas pasó un minuto. Quiero aprovechar bien el tiempo, y pues qué mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Que pidiéndole primero en oración al Señor que Él nos guíe a todos los presentes, a los que están viendo la transmisión. Y Señor, te damos las gracias por este momento que tú nos prestas de vida también. Gracias por darnos acceso a tu palabra también en nuestro idioma. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, y por el entendimiento, por la salud. Y te rogamos, Padre, que seas tú quien nos guíe al conocimiento de la verdad a través de las Sagradas Escrituras. Te rogamos, Padre, que tú nos acompañes en este momento, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe al conocimiento de la verdad, Señor, que está en la palabra de tu Hijo amado Jesucristo, y te rogamos por esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a comenzar. Mi postura es definitivamente que la salvación de las almas recae meramente, completamente en Jesucristo. He escuchado muchas personas que dicen que pues la salvación es a través de la fe, más las obras del ser humano.
esforzarnos por hacer todo bien para poder tener acceso al reino de Dios. La postura mía es completamente contraria a esa enseñanza. ¿Por qué? Porque textos que yo he estudiado, que yo he leído y releído y profundizado, en los que vemos que Jesús es muy, muy insistente, que solamente Él nos puede salvar, que solamente a través de la fe en Él podemos tener la salvación de las almas, que nuestras almas pueden ser salvadas de la condenación eterna, que nuestras almas pueden ser salvadas de ir al infierno, si nosotros ponemos nuestra confianza absoluta en Jesús como nuestro Salvador. Vamos a leer aquí el Evangelio de Juan. Estamos en Mateo, nos vamos al Nuevo Testamento. Si gustan acompañarme, Nuevo Testamento, en el cuarto libro del Nuevo Testamento está el Evangelio de Mateo, después Marcos, Lucas, llegamos aquí a Juan. Juan capítulo 3, versículo 16. Está terminando Jesús de hablar con un judío llamado Nicodemo, y aquí le dice que tanto nos amó Dios, tanto amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Ya sabemos que, pues, hay gente que cree superficialmente nada más. Sí, yo creo que existió alguien llamado Jesús, pero pues no me interesa aprender de él. Pues es obviamente que la persona tiene un conocimiento superficial que obviamente yo no digo que esa fe, entre comillas, pueda salvar su alma. Continuamos leyendo verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el objetivo de que Jesús vino al mundo, el objetivo por el cual Dios envió a su Hijo al mundo, para que el mundo pueda ser salvo, o sea, pueda ser salvado del infierno gracias a él. Verso 18, el que en él cree, vuelve a ser insistente con el creer, con el tener fe en él. El que en él cree no es condenado. El que cree en Jesús no va a condenación. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Pero el que no cree ya ha sido condenado. La persona que no cree ya fue condenada, ya es condenada. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en el Salvador del mundo. Pero no basta solamente con tener una fe superficial. ¿Qué nos da la seguridad de que nuestra fe es real? Vamos a ir aquí a Santiago, capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si una persona dice que tiene fe, pero esa fe no produce buenas obras en su vida, dice que esa fe es muerta, dice Santiago, apóstol, verso 18, pero dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claramente es imposible que alguien pueda mostrar que tiene fe si no está teniendo obras, si no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí nos está diciendo la Biblia que hasta los demonios creen en Dios, saben que Dios existe y tiemblan, y no por eso van a ser salvos del infierno, ellos van a condenación a pesar de creer en Dios. ¿Por qué? Porque creen y saben que existe, pero son enemigos de Dios. Y así hay mucha gente, sabe que existe un Dios, sabe que existe un Salvador y son enemigos de él, lo niegan con sus acciones, es una fe muerta que no ha regenerado su espíritu. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Vamos al
de regreso al Evangelio de Juan, capítulo 1, nos habla de la venida de Cristo al mundo. Capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Nos está diciendo la Biblia que Jesús hizo el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿a qué vino? A dar su vida por nosotros. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos que lo negaron. Vino por su pueblo judío, los judíos lo rechazaron, muchos judíos lo rechazaron y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, este es el nuevo nacimiento. Nosotros somos hechos hijos de Dios al recibir a Jesús, al recibirlo como nuestro Salvador. Vamos aquí, libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en el Antiguo Testamento el Señor es, siempre que encontramos Señor con S mayúscula se está refiriendo a Dios. Vamos a leer desde el verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, está diciendo cerca de ti está la palabra que puede salvar tu alma. En pocas palabras, por lo que dice a continuación, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe. La palabra de fe que predicamos. Está hablando de la fe que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No está diciendo, o sea, si tú confiesas con tu boca que Jesús es Dios, crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en el sacrificio que Jesús hizo por ti y lo recibes por fe, dice, serás salvo, tendrás vida eterna. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, tú puedes creer con el corazón en él, pero es necesario que, pero con la boca se confiesa para salvación, confesar que Jesús es Dios hecho carne, que murió por ti en la cruz para pagar tus pecados. Con la boca se confiesa para la salvación, pedirle a Dios en oración también, hablar con él, Señor, perdóname, me arrepiento, sálvame. Es lo que está diciendo, con la boca se confiesa para poder ser salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y verso 13, nos saltamos hasta el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí nos damos cuenta en la Biblia que es necesario invocar el nombre de Jesús para poder ser salvados del infierno. La salvación es un regalo gratuito por parte de Dios. Estamos aquí. El libro que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios, libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, nos dice, ¿por qué? Por gracia, está hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios es su infinita misericordia, su infinito amor por la humanidad. Gracia podemos establecer que es ese favor inmerecido, porque nosotros no merecemos nada bueno de Dios. Según la Biblia, Apocalipsis 21:8 dice que los asesinos tendrán su parte en el infierno, y también dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces la Biblia nos enseña que inclusive por una mentira somos merecedores de arder en el infierno por la eternidad. No merecemos nada bueno, pero Dios aplica su gracia en los que tienen fe en Él, ese favor inmerecido, esa misericordia, esa salvación. Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia de Dios sois salvos de nuestro pecado, salvos del infierno, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia nos explica, la salvación no es de vosotros, no es de nosotros, es de Dios, es don de Dios. Don lo podemos traducir también como regalo, es regalo de Dios. Continúa diciéndonos Pablo, verso 9, no por obras,
para que nadie se gloríe. Entonces, ningún ser humano sobre la tierra puede decir, yo alcancé la salvación, yo en el día de Cristo, cuando Cristo venga al mundo por segunda vez, nadie va a poder decir en su presencia, voy a poder ir al cielo por mis obras. Dice Dios, no te vas a gloriar de eso. Dice, no, no es por obras, no es por portarte bien, es por la fe en el sacrificio que yo ya hice por ti, no por obras para que nadie se gloríe, nadie puede gloriarse de ser salvo por sus obras. Verso 10, porque somos hechura suya. Está hablando el del nuevo nacimiento a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, lo que leímos en Juan 1, verso 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. ¿A quién le está diciendo esto? A los que ya fueron hechos hijos de Dios por recibirlo por fe, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una persona que ha sido creada en Cristo Jesús fue creada con el objetivo de ¿qué? De hacer buenas obras. Las buenas obras no lo salvaron, las buenas obras son inmediatamente después de la salvación, son también parte del resultado de haber sido salvados por el Salvador, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó desde antes las buenas obras para que nosotros las cumpliéramos, para que nosotros las siguiéramos. Nos dio una Biblia para que nosotros la obedeciéramos, pero esas obras no fueron la causa de la salvación, son el resultado de la salvación, el resultado de haber sido hechos hijos de Dios. Primero tenemos que ser hechos hijos de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y es el poder regenerador del Espíritu Santo en nuestros corazones quien nos impulsa a hacer buenas obras, pero son el resultado de haber recibido la vida eterna primero, de haber sido limpiados con la sangre de Cristo. Las buenas obras son el resultado de haber sido limpiados con la sangre de Cristo. No, Cristo nos limpia con su sangre después de que nos esforzamos por hacer buenas obras. Vamos a ahora también hay personas que me dicen que llegan conmigo y me dicen, no, Irving, a lo mejor tú ya te arrepentiste como aquel bandido en la cruz que en los últimos momentos de su vida se arrepintió, reconoció que Jesús lo podía salvar, y Dios le dijo, estarás conmigo en esta tarde, te aseguro que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces esta persona sí se arrepintió de corazón, confió en Jesús como su Salvador. Dios le prometió la vida eterna, pero hay personas que llegan y me dicen, tienes que cuidarte de no perder la vida eterna, si te portas mal. Pero nos vamos aquí al libro de Romanos, capítulo 8, verso 38, dice, por lo cual estoy seguro, está hablando de una seguridad, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ya sabemos que hay también potestades de demonios, nos está diciendo la Biblia, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nosotros también somos hechos, somos criaturas, somos seres creados. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De quién es Señor Jesús? De los salvos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que nada en la creación lo puede separar de su salvación. Ni los ángeles, ni los demonios, ni nosotros mismos, porque nosotros también somos seres creados. Ninguna cosa creada nos puede separar del infinito amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús, nuestro Señor, que es también nuestro Salvador. Entonces las obras aquí vemos que quedan deshechas
Si queremos pretender decir que somos salvos por las obras, aquí nos damos cuenta de que la salvación es un regalo de Dios que Él nos otorga cuando nosotros confiamos en Él, cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, y no la podemos perder, porque nada en la creación nos puede separar del amor de Dios. Vamos aquí a primera de Juan 5:13, la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, atrasito de Apocalipsis, primera carta de San Juan Apóstol, capítulo 5, verso 13, desde el 11 vamos a leer. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Aquí vemos Juan cómo está hablando, ¿verdad? En tiempo presente, no está diciendo, y este es el testimonio que Dios algún día nos dará vida eterna si nos portamos bien. Nos está diciendo, Él ya creyó en Jesús, tuvo fe en Él. Nos está diciendo Juan, Dios nos ha dado vida eterna a tiempo presente, ya la tengo, ya me la ha dado, Dios nos la ha dado, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí Juan lo que está haciendo también es hablando con todos los creyentes de su mensaje. Les dice que Él nos ha escrito estas cosas, estos versos a nosotros, a los que creemos en Jesús. ¿Para qué? Dice, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces la Biblia nos explica, nos muestra, nos revela que podemos estar seguros de que tenemos la vida eterna. Y también Él escribió estas cosas, dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, también para que reciban la vida eterna. Sí, con esto termino. Ok, muy bien, hermanito, gracias por su ponencia, muy buena. Pues esperemos a que llegue a los 9:49 y empiezo, ¿no? Porque igual no me preparé con el cronómetro y para poder empezar y tengamos los 20 minutos exacto cada uno de nosotros, ¿no? Y podamos tener el mismo. Listo, empiezo. Ok, al principio aquí el hermano nos habló de fe y las obras. Bueno, ok, vamos a concretarnos a fe y obra. Voy a hablar de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina católica enseña que nosotros buscamos la salvación y para alcanzarla creemos que podemos alcanzarla a través de la fe en Jesucristo y también por las obras. Y la doctrina de los hermanos dice que las obras no. Por ahí ya escuchamos unos versículos que es la pura fe. Y dicen porque solo la fe, porque Martín Lutero agregó algo a la Biblia que no dice, o está escrito, y vamos a ser salvos por la fe. Y él dice, vamos a ser salvos solo por la fe. Es algo muy diferente ser salvos solo por la fe a como dice la Biblia, a ser salvos por la fe. Son dos palabras muy diferentes, y así no está escrito como lo dice. El solo no está escrito en la Biblia, y nuestra doctrina sí está escrita en la Biblia, que vamos a ser salvos, y aquí aparece la palabra solo, y dice, no solo por la fe, sino también
por las obras, y lo vamos a comprobar con Biblia. Y vamos a ver uno de los versículos que usan. Primero vamos a ver uno de los versículos que se usan para no tener a la doctrina católica. Efesios 2:8, que es el que por ahí nos mencionó, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. No dice solo por la fe, dice por medio de la fe, que es muy diferente decir solo por la fe que por medio de la fe. Por medio, y aquí la confusión de la doctrina protestante, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Aquí también hay un pequeño error. ¿Por qué obras? Porque para ellos, cuando la Biblia habla de las obras, para ellos significa las obras de caridad, o sea, las que nosotros hoy en día hacemos. Para ellos, y no es así, la Biblia habla de dos clases de obras. Uno, la primera, las obras de caridad que los católicos decimos para alcanzar la salvación debemos hacer. Y dos, las obras de la ley, que son muy diferentes. ¿Qué son las obras de la ley? Que son dos obras distintas. Cuando la Biblia habla que vamos a ser salvos por la fe y no por las obras, no se refiere a las obras de caridad, se refiere por las obras de la ley, que es muy diferente. Y van a decir que estoy diciendo mentira. Y vamos a verlo. Todo esto lo vamos a ver con Biblia, pero vamos a comprobarlo con Biblia. Por si quieren buscar la verdad, la van a escuchar. Y lo sepan, y busquen su salvación con toda su fuerza, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, por la fe y haciendo obras de caridad, y no apegándonos a las obras de la ley. Y no confundirlo. Efesios 2:8 dice, no por obras, y en el Antiguo Testamento se decía que se salvaba quien cumplía las obras de la ley. En el Nuevo Testamento ya no se salvan los que cumplen, ya no se salvan los que cumplan las obras de la ley, porque, ¿por qué? Nadie las cumplía, porque nadie las cumplía y lo tenemos, y ahora nos salvamos por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tan claro está en la Biblia. Pero debe de haber obras de caridad y vernos, ¿qué dice? No por las obras dense cuenta, si es por las obras de la ley o si lo debemos de hacer obras de caridad. Vamos a ver, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, cercados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ahí es donde entramos, para buenas obras. Aquí dice que sí es verdad, que no nos salvamos por las obras de la ley, pero sí por las buenas obras, que son muy diferentes. Aquí ya en este mismo versículo ya nos están mostrando dos obras. Las obras de la ley, que no nos salvamos por las obras de la ley, pero sí por buenas obras. Y lo estamos viendo. Que llamamos obra, y nosotras la llamamos obras de caridad. Entonces no debemos confundir las obras de la ley, que son los 10 mandamientos, con las obras de caridad, porque bien lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, cercados en Cristo Jesús, para buenas obras, que son muy diferentes. Ahí ya vemos dos obras, las obras de la ley y las obras de caridad, que nosotros los católicos le llamamos. Aquí entonces está demostrado que aquí hay un error protestante. Por eso, a ver, ahora, vamos a ver qué nos dice San Pablo. Y él le escribe a los romanos.
Vamos a ver qué dice San Pablo a los romanos. Romanos 2, versículo 6. San Pablo dice que las obras de caridad, o sea, todo lo bueno que hacemos, no sirve para la salvación. Incluso seremos juzgadas por ellas. Y San Pablo aclara bien esta parte, el cual, para cada uno de acuerdo a sus obras, Dios paga a cada uno conforme al bien que hizo. Aquí entonces, las obras son bien importantes. ¿Por qué Dios paga según tus obras? Para vida eterna, dice la Biblia. A quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Aquí nos está mostrando que si nosotros hacemos el bien y somos constantes, o sea, obras de caridad y no obras de la ley. Por eso es que fe y obras. Por ahí también dijiste, es un versículo de Santiago. La fe sin obras es fe muerta. Enséñame tu fe, tu sola fe, y yo te enseño mi fe con obras, no las obras de la ley, porque las obras de la ley lo que hacía era llevarte a la maldición, a la condenación. Mas, sin embargo, las obras de la ley, como dice en Romanos 2:6 San Pablo, en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien injusticia. ¿Qué es injusticia? Lo que no te lleva a nada bueno, lo que tú no haces de caridad. Entonces, aquí ya estamos viendo una gran diferencia entre las obras de la ley que te llevan a la condenación y las obras de caridad que son las que te llevan a la salvación. Romano 3:20, ¿qué nos dice? Ya que por las obras de la ley, no obras de caridad. Pablo dice obras de la ley. Aquí Pablo lo aclara bien. Ya que por las obras de la ley, y lo aclara, así que no confundan a las personas. Ningún ser humano no será justificado. La ley, obras de la ley, no salvan a ningún ser humano. Por las obras de la caridad, sí lo dice. Romanos 6, lo acabé de decir. Lo dijimos en Romanos 6. ¿Qué nos dice Romanos 6? Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien injusticia. Pero, ¿qué nos dice más atrás? El cual para cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, tenemos dos diferencias ahí. Obras de la ley, que dice San Pablo en Romanos 3:20, y en Romanos 2:6 nos dice que por las buenas obras sí nos vamos a salvar. Ahí mismo en Romanos, si gustas buscarlo, lo puedes encontrar. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como víctima cuya sangre nos sigue el perdón. Y esto es obra de fe. ¿Qué es obra de fe? Las obras de caridad. No solamente por fe somos salvos, sino por las obras de caridad. La fe, nosotros somos salvos por la fe de nuestro Señor Jesucristo, y esa fe tiene que ir acompañada por las obras de caridad, no por la ley, porque la ley nos lleva a la condenación. Aquí Pablo tumba las obras de la ley en Romanos 3:23, que defendían los judíos. Acordémonos que estamos hablando de una Biblia que fue escrita por los apóstoles en aquellos tiempos, no en estos tiempos. Cuando se estaban convirtiendo al cristianismo, ellos eran judaizantes, judíos, que estaban
debajo de la ley. Tenían que obedecer la ley, las leyes, las obras de la ley. ¿Y cuáles eran esas? Los 10 mandamientos. Si tú transgredías un solo mandamiento, ya estabas condenado. Estabas condenado. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué se tuvo que hacer? Venir Cristo, salvarnos y darnos la salvación por gracia, gratuitamente, porque nosotros no la pedimos, Él llegó y nos las dio. Entonces, continuó Romanos 3, 27, 28, y aclara otra vez de qué obra habla, donde pues está la jactancia, queda incluida, ¿por cuál ley? Por la de las obras, la ley de las obras o las obras de la ley, muy distintas a las obras de la caridad. Leamos, no vamos a ser salvos nosotros justificados por las obras de la ley, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí vemos entonces que ustedes hermanos piensan que eso, que es obra de caridad y no la de la ley. Romanos 3 del 27 y 28 aclara muy bien que no van a ser salvos por las obras de la ley. Lo dice Romanos 3, 27 y 28. Pero Romanos 2:6 dice por las obras de caridad, o sea, las obras de la ley, de las obras justas, las obras de caridad. Estamos claros en eso. Por eso para Pablo las obras de caridad sí son importantes. ¿Vamos a ser justificados o vamos a ser condenados por las obras de caridad? Por eso la Iglesia Católica muestra que hay dos clases de obra, las obras de la ley, y por ellas nadie va a ser justificado, como lo dice San Pablo, y las obras de caridad. Vamos a ser justificados por eso. El padre de lo protestante, Martín Lutero, no le gustaba la carta de Santiago, y usted mismo la dijo, porque esa carta dice lo mismo que San Pablo, que necesitamos, la fe, la fe, y dos, las obras de caridad. Y si pones de ejemplo a Abraham, que dicen las Sagradas Escrituras, que fue justificado solo por la fe. Y lo sabemos que eso no es cierto. Él fue justificado por la fe, pero no solo por la fe. Vamos a demostrar que fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Vamos a leerlo. Romanos 4:1. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, y habla de las obras de la ley, eso se leyó el versículo 3, 27, 28, que habla de las obras de la ley, y el capítulo 4 es continuación, y lo vamos a demostrar. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí creyó, ¿y qué es creer? Creer es fe, pero el que obra no se le cuenta. ¿Qué obra no se le cuenta? Vamos a ver cuál es la obra que no se le cuenta. El salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe se le da, es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios distribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades justifica por la ley y no por obra. Hasta aquí, pero ya vamos a leer dónde nos va a destinar qué son las obras de la ley. Vamos a verlas. Y no las obras de caridad.
Ahí vamos. Y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpó de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Aquí vemos que dice que los de la circuncisión, y esos eran los de la obra de la ley. Acuérdese, hermano, que a los 8 días presentaban a los niños y los circundaban para ser hijos de pertenecer al pueblo de Dios y tener como tener como justificación las obras de la ley, los 10 mandamientos. Perdón. O también para los de, porque decimos, sigo con el versículo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Aquí pongamos atención. Estando en la circuncisión, o sea, estando en las obras de la ley, o en la incircuncisión, el mismo versículo lo está diciendo, o en la incircuncisión, o sea, antes de haber recibido la circuncisión, que lo obligaba a cumplir las obras de la ley, y veamos qué dice la palabra, cuando fue, no en la circuncisión, y recibió la circuncisión como señal. Aquí el versículo nos está enseñando que Abraham recibió la salvación por fe, pero no en la circuncisión, sino que él fue salvo por fe y por obras cuando no estaba en la circuncisión. Aquí lo dice. Y recibió la circuncisión solo como señal. Aquí Pablo habla que Abraham fue justificado no por las obras de la ley, después de haber sido circundado, sino por la fe antes de ser circundado. Y lo puede leer ahí, hermanito. Ahora, vamos a ver qué nos dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Vamos a ver Santiago capítulo 2, versículo 14. Esta carta demuestra lo contrario y demuestra que Pablo habla de las obras de la ley y Santiago habla de las obras de caridad. Por eso la Iglesia Católica todo lo tiene basado en la Biblia. Son 2021 años de prédica apostólica y lo tenemos que entender así, que mediante 2021 años de prédica apostólica hemos aprendido a diferenciar entre obras de la ley y obras de caridad. ¿Y qué nos dice San Pablo? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le aprovecha? Aquí ya Santiago tumba la doctrina que tienen de que solo por fe. Aquí él mismo lo está tumbando. ¿De qué le sirve decir que tiene fe y no tienen obras? Y aquí Santiago no habla de las obras de la ley. Aquí habla de las obras de caridad. ¿Por qué habla él de las obras de caridad? Porque le está hablando a los cristianos, a los que ya nos estaban circundando. Recuerde usted que hubo en la misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles, hablan en el primer concilio. En el primer concilio que fue en Jerusalén, que estuvo Pedro, que estuvo Pablo, que estuvo Santiago, que estuvo Juan, que hablaron sobre la circuncisión, ¿se acuerda? Y quedaron en que no se les iba a dar más cargas a los cristianos. Por eso, cuando Santiago habla en esta carta, él no habla de las obras de la ley, él habla de las obras de caridad. Continúo, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo, ojo con lo que estoy diciendo, si un hermano o una hermana está desnudo
y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, no es en paz de calentaros y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Antes de decir esta palabra, Santiago está haciendo una demostración que si alguien, una mujer o un hombre está desnudo y tú no le prestas algo para cubrirse, estás negando una obra de caridad. Por eso él dice al final, de que así también la fe, si no tiene, ¿de qué te aprovechará? ¿De qué aprovechará? Así también la fe. Ojo, pone una comparación del cuerpo desnudo y que nadie y de que si alguien no le presta algo para cubrirse, así es también la fe. ¿De qué aprovechará? La fe, si no tiene obras, es muerta, lo dice Santiago. Tirada la doctrina que tiene de que solo por fe. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ustedes tienen fe, nosotros tenemos obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Lo dice Santiago. Tú me vas a mostrar solamente tu fe y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Van acompañadas. Y ya Santiago no está hablando de las obras de la ley, la que te lleva a la condenación. Santiago te está hablando de los ya no circundados. Ya no les vamos a dar más cargas. Ya no. Ya con la cruz, dijera Jesús, ¿quieres seguirme? Carga tu cruz y sígueme. Tan fácil es. O sea, por mis obras te voy a demostrar. Aquí Santiago dice que por sus obras él te va a demostrar su fe. Tan fácil. Y eso es superior. Porque mi fe católica o la tuya. Porque ustedes tienen fe sin obras. Yo tengo fe que Cristo me perdona, pero no voy a las obras si no me confieso. Yo no tengo fe que Dios me va a dar vida eterna, pero no comulgo. No voy a la misa, no recibo el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo si no voy a ayudar a los pobres, pues yo no tengo salvación, porque dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, mi fe por obras. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que él va primero a hacer obras de caridad porque tiene fe. Y continúa. Esta es mi carne y dice, me perdona, pero voy a confesar fe con obras. Yo creo que Cristo me salva, me purifica con su sangre, pero yo voy a recibirla. Ahora, hermano, Santiago, en capítulo 2, versículo 23 dice, el hombre fue justificado por las obras y no por la fe. Aquí vemos que la doctrina ya la están torciendo, ya la están cambiando, ya están siendo anatemas, porque Santiago dice, el hombre fue justificado por las obras, y no solamente por la fe. Santiago lo dice. Y eso no dice, y ustedes dicen que el hombre es justificado solo por la fe. Y eso no dice la Biblia. La Biblia no dice eso.
Santiago mismo lo dice en el capítulo 2, versículo 23, el hombre fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Y continuó, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2, 25, 26. Asimismo también, Rabab, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella fue salvada por las obras y no solo por la fe. Hay que estar alerta, amigo, como el cuerpo, y aquí esto sí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dijera Santiago. Tu fe sin obras está muerta. Es como el cuerpo sin espíritu está muerto, de nada sirve, se pudre, se echa a perder, polvo es. La fe sin obra, polvo es. Lo dice Santiago. Ahora, yo te voy a demostrar, ¿qué tiempo tengo? Todavía tengo tiempo, ¿verdad? Empecé 10:49. ¿Tengo qué? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Hermano, yo te voy a demostrar un versículo donde dice que vamos a ser juzgados por obras. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Aquí no dice que según tu fe. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Qué haces? Según tu fe. Obras de caridad, ayudas al pobre, das dinero, le das de comer al hambriento, le das de beber al sediento. Entonces, aquí dice, primero, lo tengo que repetir muchas veces para que lo puedan captar y lo puedan entender. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal, o sea, en el juicio final de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. No dice reciban según la fe, dice según lo que haya hecho. Y acuérdate que Santiago dice que según las obras. Muéstrame tu fe y yo te muestro las obras por mi fe. Las obras te llevan a la fe, porque sin fe nada eres. Pero con las obras y con la fe lo eres todo, porque ayudas al prójimo, ayudas al desvalido. Entonces tenemos, mientras está vivo, según sus obras, vas a recibir, lo dice San Pablo. Otro versículo, 2 de Corintios 11:15. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanito, aquí estamos viendo que 2 de Corintios 11:15 está demostrando que también van a ser juzgados. Fíjate bien lo que dice. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin que ellos tendrán va a ser conforme a sus obras. O sea, en el juicio final, según las obras que ellos hayan hecho, es conforme va a ser su fin. Tan fácil. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquella que sin acepción de persona juzga, oye bien hermano, juzga las obras de cada uno. No dice que te va a juzgar la fe. Pedro también lo dice, ya lo dijo Santiago, ya lo dijo Pablo, y ahora te lo está diciendo Pedro. 3 apóstoles
Dice, sí, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga, óyelo bien, juzga las obras de cada uno. Fíjate cómo dice Pedro que serán juzgados según sus obras por Dios. Ya Pablo habló, ya Pedro dice lo mismo. Veamos ahora qué dice Juan. ¿Quieres ver a Juan que dice que vamos a ser juzgados también por nuestras obras? Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Los libros abiertos son para juzgar. Y el otro no saben cuál es, y aquí se les dice, a ver, vamos a ver. ¿Para qué es? El primer libro fue el de la vida. Ahora vamos a ver cuál es el otro. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿según qué? ¿Qué crees que estaba escrito? ¿Según qué? ¿Quieres saberlo? No es por fe. Dice Apocalipsis 20:12 que según sus obras. Aquí Juan también dice que seremos juzgados por las obras. Y mire cómo Juan lo repite en Apocalipsis 12:13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y veamos qué viene y qué pasa con ellos. Y fueron juzgados, ojo hermanito, y fueron juzgados, cada uno según, ¿qué crees? ¿Será por la fe? No. Juan dice y fueron juzgados cada uno según sus obras. Creo que me pasé, ¿verdad, hermano? 49, 50, me pasé. Termino, hermano. Adelante, tiene usted 5 minutos de refutación. Hermano. Hermano, si me escucha, creo que se nos fue el hermano. Vamos a esperarlo, ¿Sí? a ver ¿Se si escucha? se puede. Ahí está. Sí, se escucha. Ok, me pasé creo que 3 minutos. Adelante, hermano, tiene usted 5 minutos para la refutación. Según lo que yo comenté aquí. Adelante. Sí, está bien, estamos 10:24, tengo hasta 10:29. Ajá. Voy a hacer mención rápida. Sí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, lo que usted había mencionado, aquí en la parte que dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, está hablando en general, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando de que vamos a ser juzgados, pero le está hablando un grupo específico, particular de personas. Está diciendo que necesitamos comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno va a recibir lo que haya hecho, pero no le está hablando a personas condenadas al infierno, le está hablando a personas salvas. Nos vamos al principio del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Está hablando que tenemos una morada en los cielos, le está hablando a personas que ya tienen la salvación, que ya tienen acceso a la gloria. Verso 5, más el que no hizo para...
¿Se lo va a comprar usted? No. Para que se lo lleve. A verso 5, más el que no nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El problema con la religión católica es que usan este texto, capítulo 5 de 2 Corintios, verso 10, en la parte en la que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, y están tratando de torcer la escritura diciendo que está hablándole a personas, a todo el mundo en general, a creyentes y no creyentes, que todos, tanto creyentes como no creyentes, van a comparecer ante el tribunal de Cristo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero aquí no está hablando de la salvación, y lo especifica, me da la razón el verso 5, porque dice que específicamente le está hablando a personas que ya han recibido al Espíritu Santo, le está hablando a personas que ya han sido salvas, por lo que dice el verso 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios nos hizo a salvos y a no salvos, pero aquí lo que dice a continuación, nos damos cuenta de que le está hablando solamente, específicamente a personas redimidas por la sangre de Cristo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nosotros sabemos que en el matrimonio el esposo le entrega las monedas, las arras a la esposa, que eso es un símbolo de yo voy a estar apoyándote en la escasez, y cuando haya también cuando falte el dinero, cuando haya dinero, yo ahí voy a estar siempre. Aquí nos está diciendo Dios, y también en la traducción en el idioma original de la Septuaginta, el Nuevo Testamento en griego, también hace mucha alusión a que no específicamente son las arras, sino que es el anillo de compromiso. Ya sabemos que la esposa de Cristo es la iglesia. Yo creo firmemente que la iglesia no es una institución religiosa, como ya sea católica, ya sea cristiana, ya sea mormona, etcétera. La iglesia es la esposa de Jesucristo, que es una iglesia en sentido espiritual. Todas las personas que fueron salvas por la fe en Jesús. Aquí le está diciendo que le está dando el anillo de compromiso, le está dando las arras del Espíritu Santo, quien nos ha dado, le está hablando a los salvos, nos ha dado las arras del Espíritu, la seguridad de que somos hijos de Dios porque recibimos el Espíritu Santo. Entonces no le está hablando a personas condenadas al infierno, pero aún así, estas personas salvas que recibieron al Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, van a compadecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, ¿para qué? Para que cada uno de ellos reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que Jesús dijo. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a quienes le sirvieron. Entonces, es verdad que los salvos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, no en el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco que tú mencionaste en Apocalipsis es el juicio por el que van a compadecer todos los condenados de acuerdo a sus obras, porque sabemos que sus obras los condenan al infierno, a pesar de que hayan esforzadose tanto por hacer esto y por hacer aquello y por portarse bien, su pecado los condena ante el tribunal, ante el juicio del gran trono blanco, sus mentiras, sus pecados de pensamiento. Pero aquí quienes recibieron las arras del Espíritu van a compadecer no ante el juicio del gran trono blanco. Hay dos juicios, el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo, que es para los salvos. Aquí dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Qué van a recibir? Dice Jesús, bien vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Por qué? Porque les va a dar coronas, la corona de justicia que menciona Pablo, la corona de justicia, la corona de la vida. Entonces, hay varias coronas que los salvos van a tener. Ya sabemos, que hubo un bandido con Jesús crucificado, que en los últimos momentos recibió la salvación.
Lucas 23, 43. Lucas 23, 43, desde el 42. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Desde el 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ellos estaban reconociendo que por sus hechos merecían estar crucificados, mas refiriéndose a Jesús, dijo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hizo obras de caridad, no se bautizó, no fue católico, no fue de ninguna religión, no recibió los sacramentos, no participó en la Santa Cena, pero ¿qué hizo? Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo, lo salvó recibir a Cristo, no lo salvaron sus obras, dijo que merecía estar en la cruz por sus malas obras. No se bautizó, no era católico, no era cristiano, no era de ninguna religión, pero confió en Jesús como su Salvador. Obviamente esta persona no hizo obras. En el tribunal de Cristo yo creo que pues sí, no va a tener galardón, se va a quedar sin recompensa. Lucas 17. Un tantito atrás nada más, Lucas 17. Ahora, ¿cuál es el peligro de decir que podemos tener la vida eterna a través de las obras? Que estamos haciendo dos caminos, o estamos poniendo nuestra fe en dos cosas. Cuando Jesús es claro, Juan 3:16, Juan 3:16, el que, lo voy a buscar aquí. Sí, estamos acá. Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está diciendo Jesús, ese fue el motivo por el que Dios lo entregó en la cruz, para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna. Está hablando del creer, nos dice para todo aquel que en Él cree y se esfuerza en hacer buenas obras. Lo peligroso de decir que podemos ser salvos esforzándonos en hacer un montón de cosas, en bautizarse en agua, en comer la hostia y beber la copa de la Santa Cena, y esforzarme y hacer obras de caridad y hacer obras justas. Es que nuestra fe no está en Jesús, nuestra fe está en nosotros mismos. Estamos diciendo que Jesús hizo la obra de redención, la obra salvadora a medias. Estoy diciendo, no, Jesús no me va a poder salvar, necesita también de mí para poder salvarme. Entonces nuestra fe no está en Jesús, es una fe quebrada, una fe fracturada. Estamos diciendo, ok, sí, la fe en Jesús, pero también tengo que tener fe en mí mismo, en mis buenas acciones, en mis buenas obras, en mi propia fuerza, cuando la fe es una confianza absoluta en algo, en este caso en el Salvador. Cinco minutos. Sí. 5 minutos. Bueno, tuvo 6 minutos. Sí. Sí. Si gusta decir algo más, adelante. Sí, nada más termino con este versículo, está aquí en Isaías 64. Nos vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Versículo 64, capítulo 64, verso 6, nos dice, si bien
todos nosotros, está hablando de toda la humanidad, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, pues yo creo que las obras del hombre no las podemos comparar con la redención de Cristo en la cruz. No podemos decir que Jesús hizo el 50% de la salvación y que nuestro trapo de inmundicia está a la par con el sacrificio de Cristo en la cruz. Es una blasfemia completa. Con esto termino. Ok, muy bien, hermanito, son 10:36. Termino yo en 10:41. ¿Sale? Empiezo. Voy a agarrar su analogía. ¿Se acuerda usted que dijo que había dos tribunales? Usted dijo algo muy importante, que en el primer tribunal los que tenían el Espíritu Santo eran juzgados por sus obras, pero también cometió un error cuando dijo que los que ya estaban condenados también eran juzgados. ¿Por qué? ¿Por qué cree que dijo? ¿Qué cree lo que usted dijo? Con su propia palabra, también por sus obras. Entonces, sí somos juzgados por las obras, y usted mismo lo dijo. Ahora, yo le voy a demostrar aquí en Filipenses 2:12 que los que tienen el Espíritu Santo también pueden perder la gracia de Dios. Y oiga lo que dice: de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si la salvación no pudiese perderse por nuestra negligencia, el mandamiento de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor sería superfluo, ¿no le parece? Ahora, Primera de Corintios 9:27. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Qué quiere decir? Que aquí no porque ya tengamos la gracia del Señor, no lo podamos perder. Aquí usted está diciendo que en esos dos tribunales, que el juicio que vamos a tener, no se, prácticamente dice que no se pierde la salvación. Claro que se pierde, y lo dice San Pablo, y lo dice Santiago, y lo dice Juan. Así que, y usted mismo lo dijo, en el tribunal, que ya lo dijimos, se juzgan las obras, y en el otro tribunal donde ya están los condenados, usted mismo lo dijo, los que se juzgan son las obras, y no lo dije yo, lo dijo usted con su propia palabra. Ahora, ¿por qué el ladrón fue salvado? ¿Por qué fue salvado? Verá que en Mateo 18:16 dice: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra o esta roca construiré mi iglesia, ¿no? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, él todavía no hacía perfecta la ley, las obras de la ley. Porque acuérdese que cuando Jesucristo murió en la cruz, dijo: ya todo está cumplido. ¿Qué es lo cumplido? Él obedeció la ley, él perfeccionó la ley. ¿Y por qué fue salvo el ladrón? Porque así lo quiso Cristo. ¿Quién lo dijo? Mismo Cristo: hoy mismo estarás conmigo. Entonces, no me pueden venir a mí a decir aquí que el ladrón fue salvo porque aunque no haya pertenecido a ninguna iglesia, aunque no haya tenido la Santa Comunión, aunque no haya tenido el bautismo por agua o por sumergimiento de agua o sumergimiento del Espíritu Santo. Eso es mentira lo que usted está diciendo. El ladrón fue salvo porque todavía no estaba la iglesia de Cristo. Acuérdese que en Hechos 2:47 dice, y se lo voy a decir así:
Hechos de los Apóstoles 2:47, y si quiere lo puede leer usted, dice, y Dios añadía a su iglesia a los que tenían que ser salvos. Hay un requisito muy importante. Cuando el ladrón murió en la cruz junto con Jesucristo, Jesucristo todavía no tenía la cruz, no tenía la iglesia. Acuérdense que la iglesia, su primer prédica fue en Hechos de los Apóstoles 2:16, más o menos, en Pentecostés. Ahí fue la primer prédica de la iglesia de Cristo. ¿Y por qué fue salvo el ladrón? Porque no nosotros empezamos a ser salvos después de que Cristo muere y nos lava con su sangre, su sacrificio. Acuérdese que usted mismo lo dijo, y dio a su hijo único para la salvación del mundo. ¿Y qué es eso? El sacrificio. Y usted decía, es que es erróneo que pensar que una oblea nos va a salvar. Pero acuérdese que usted dice, el que crea ya es salvo. Acuérdese que el demonio también cree en Jesucristo, cree en Dios. ¿A poco el demonio es salvo? No, el demonio no es salvo. El demonio está condenado de por vida y es por actitud propia. Hermanito, se me acabaron los 5 minutos. Pasamos a la pregunta. Hágame usted la pregunta y le respondo. Entonces ya acabamos con estos versículos o... Ya fueron los 5 minutos de cada uno y nos organizamos para la próxima. Uh-huh. Entonces hacemos cada quien 2 preguntas. Sí, o si le parece, hacemos una pregunta por el tiempo que ya tenemos y ahorita y por el tiempo de la noche. Sí, Apocalipsis 13:8 es mi pregunta. A ver, déjeme buscarla. Apocalipsis 13:8. A ver, adelante, formúlela. 13:8. Adelante. Sí, yo he hablado con muchos católicos que me dicen lo mismo que usted. Sí, el bandido en la cruz fue crucificado y fue salvo sin la iglesia, porque la iglesia no había sido constituida todavía. El problema es que en el Antiguo Testamento todas las personas tuvieron que haber sido salvas por la fe en Jesús, desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas. ¿Por qué? Por lo que aquí dice Apocalipsis 21:8. No es verdad que Jesús fue crucificado, como usted dice, hasta hace apenas 2022 años. Apocalipsis 21:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Dice, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquí Apocalipsis 21:8 nos está diciendo que en los primeros 7 días de la creación, cuando Dios creó el mundo, Jesús ya había sido sacrificado antes del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está en el presente, en el pasado y en el futuro. Dios sí murió en el pasado, en los días de la creación, desde la fundación del mundo, Él murió. Ya había redimido a todos, como al bandido en la cruz, como a los patriarcas, como a los profetas, como a las personas en el futuro. Apocalipsis 21. Capítulo 13, versículo 8. Ese ya es muy diferente. 13:8. Vamos a ver. Apocalipsis 13:8. Ok. Dice, y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos
desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. Aquí realmente no dice que Cristo haya sido degollado mucho antes. Aquí dice, y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. Pero vamos a leer desde el 5. Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. ¿De quién está hablando? El anticristo. Del inicuo. Está hablando del inicuo. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. No dicen en la tierra. Los que habitan en el cielo, no en la tierra. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos, a los que están en el cielo. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y aquí va el 8. Y la van a adorar. ¿A quién? A la bestia, no a Jesucristo. Los habitantes de la tierra, o sea, ya en la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. No está hablando de Jesucristo, está hablando de la bestia, del inicuo, que es muy diferente, hermanito. Usted me quiso hacer ver otra cosa que no era. Por eso hay que ver los versículos desde antes. Ahí está mi contestación. No es cierto que Cristo haya sido degollado desde antes. Está hablando del inicuo. Se le concedió, dice desde el 5, hablar en un trono altanero que desafiaba ¿a quién? A Dios. A los santos y a Dios. Estaba hablando mal de los entonces no estamos hablando de Jesucristo, como usted lo está haciendo ver. Acuérdese la pregunta que usted hizo. Usted está diciendo, usted me dijo específicamente que Jesucristo desde antes de la creación había sido crucificado por lo del 8, pero aquí no está hablando de Jesucristo, está hablando del inicuo, de la bestia, que se le dio poder para hacer guerra a los santos que están en el cielo, y después en el 8 que usted mencionó, y la van a adorar todos los habitantes de la tierra. No está hablando de Jesucristo. Ve cómo si confundimos. Todos los habitantes de la tierra van a adorar a la bestia. ¿Quiénes? Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Exacto. Que fueron escritos. Están en Cristo desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. No quiere decir que, a ver, hermanito, debe de entender usted que la Biblia, cuando habla de la vida, los que van a adorar a la bestia, quiero que entienda esto. Sí, usted me dijo que los que van a adorar a la bestia son aquellos que no están escritos en el libro de la vida, que ya estaba ahí. No. A ver. No. Ya estaba escrito, ya estaba desde el principio del mundo. A ver, no dice, a ver, fíjese cómo lo está diciendo usted, que no están inscritos en el libro de la vida, pero dice, no es así como usted dice, no están inscritos desde la creación. No están escritos. Usted se está pasando por alto eso. Ellos desde la creación, desde la creación del mundo. No estaban escritos. ¿En dónde? Desde la creación del mundo. Entonces, ¿en dónde? ¿En el libro? ¿De quién? Hay unos de la vida del Cordero. De la vida del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Jesús. Acuérdese que tenemos el libro de la vida, un libro de la vida donde todos vamos a estar inscritos. Todos, ya tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Pero no quiere decir que Cristo fue degollado antes. No. ¿Cuál es mediante el sacrificio de Jesucristo nos viene la vida eterna?
Acuérdese que ya lo dijimos, las obras de la ley en nada aprovecha. Nos lleva con una, acuérdese que hay en un versículo, no me acuerdo dónde, que dice que por una sola transgresión a uno de la ley somos condenados. Acuérdese. ¿Y quién nos viene a dar vida? El Cordero. No quiere decir que él antes ya había sido degollado, no. Dice que estamos inscritos en la vida del libro de quién, de Jesucristo, del Cordero degollado. Hasta los que no están inscritos van a adorar a la bestia. ¿Por qué? Porque están condenados y son los que mejor van a adorar a la bestia. Esa es la cuestión. No es que Cristo ya haya sido degollado desde antes, no. Es el libro de la vida que a través del sacrificio del Cordero, que es Cristo, nosotros tenemos salvación. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el pueblo judío no entró al descanso. Por eso lo dice San Pablo, por eso es necesario un nuevo día. ¿Y cuál es ese nuevo día? La salvación que nos trae Jesucristo a través de su sacrificio. Los dones, ¿qué son los dones? Él donó su cuerpo en sacrificio para la salvación del mundo. Ese es el libro de la vida de Jesucristo. A través de ahí nosotros empezamos a escribir nuestra historia para la salvación. ¿De quién? De cada uno personalmente, de cada uno de nosotros. Es muy diferente a como usted lo quiso ver, porque no es así. Ahora, yo ya le contesté. Mi pregunta es, usted dice que es por fe nada más. Hay un versículo, y se lo voy a poner. A ver. Permítame, es que aquí tengo yo el versículo. Listo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sedientos? Él les contestó, cuando les dieron de comer a cada uno de ellos. Aquí, ¿Cristo de qué habla? ¿De fe o de obras? Es mi pregunta. En ese versículo, ¿de fe o de obras? ¿Qué versículo? Mateo 25, 31 en adelante. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre... Ajá, lo voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Curiosamente está diciendo lo que yo dije, ya estaba preparado todo desde el principio del mundo, los salvos y los no salvos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento?
hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ajá. Mi pregunta es, ¿de qué habla? ¿De fe o de obras? Ajá. Termina el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí nos está diciendo Jesús que hay hombres justos que hicieron buenas obras, muy buenas obras. Ayudaron al prójimo, hicieron esto, hicieron aquello, y nos está hablando de los que hicieron todo lo contrario, que fueron personas crueles, y dice, fueron mandados al infierno, y los justos a la vida eterna. ¿De qué habla? ¿De fe o de obras? Específicamente sí nos está diciendo que fueron personas que hicieron obras. Cerramos el versículo, cerramos el en vivo, y pues algo que quieras añadir a los que nos estén viendo. Pues lo básico de las escrituras, que yo no puedo decir que merezco una sola gota de sangre del Salvador. Si yo dijera que es por obras, estaría yo diciendo que por mis obras merezco algo de él, pero no merezco nada. Ok, bueno, pues hermanos, gracias por su atención. Ya vieron que iban a hacer nada más 1 hora máximo de transmisión. Nos alargamos a 4 horas, por tiempo de, pues ya son la 1:30 de la madrugada. Vamos a cerrar esta transmisión porque mañana tenemos que trabajar algunos. No sé si el hermano vaya a trabajar. Por mi parte, yo sí tengo que trabajar a las 5 de la mañana, tengo que salir de aquí, no voy a dormir nada, pero gozoso en haber compartido con el hermano para la obra de nuestro Señor Jesucristo y para conversión de las personas. Nos despedimos, el hermano se despide. Hermano, despídase. Sí, pues espero que Dios los acompañe en esta noche y que nos siga guiando en el entendimiento de la palabra. Amén. Pues no, por mi parte es todo. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Bye. Buenas noches.